Amén, gloria al nombre del Señor. Amén. Voy a pedir que abramos la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a ir hoy al capítulo 4, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los versos del 1 al 12. Amén. Voy a dar un tiempecito mientras localizas el pasaje en la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Vamos a orar implorando la bendición del Señor en este momento que su palabra va a ser expuesta. Padre Santo, estamos hoy delante de ti, Señor. Estamos, Señor, bien conscientes de nuestra, Señor, necesidad y nuestra debilidad, Señor. Por eso, Señor, nos acercamos a ti con toda confianza a, Señor, pedir el socorro y el auxilio, Señor, a la hora de que tu palabra va a ser predicada, Señor, para que tú pongas, Señor, en los labios de este predicador, Señor, la verdad, Señor, que hay en tu corazón y en tu mente para edificar a tu pueblo, Señor. Dale a tu pueblo, Señor, también la atención, el corazón manso, Señor, para recibir esta palabra implantada. En medio de todo esto, Señor, que tu espíritu se mueva de una manera poderosa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Continuamos, hermanos, en nuestra serie Santos Comunes. Esta serie en primera de Tesalonicenses, donde nosotros hemos visto a un retrato de esta iglesia escogida por Dios y bendecida de muchas formas extraordinarias. Esta es una iglesia que fue bendecida con un mensaje extraordinario, el más grande de los mensajes, el mensaje del Evangelio, el cual ellos recibieron con fe. Ellos tenían también una esperanza extraordinaria, no la esperanza que se pone en ningún hombre, sino la esperanza en el retorno visible, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Era allí en donde la esperanza de ellos así había sido puesta. Una iglesia bendecida por Dios, también con una fe y un amor extraordinarios, dados por un Dios. Todas estas cosas, un Dios extraordinario. En realidad, hermanos, todos somos santos comunes. El verdaderamente extraordinario es el Dios que tenemos, y tenemos también un gran Salvador. ¿Cuántos dicen amén a esto? De tal manera que estos santos comunes estaban viviendo una vida extraordinaria, y sin embargo son llamados a abundar en esta vida extraordinaria más y más. Ve lo que dice en el verso 10, dice también: ya hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más
y más. Así que con el favor de Dios, vamos a predicar hoy a Santos Comunes una vida extraordinaria. Un teólogo cristiano famoso que ya murió, que se llamaba Francis Schaeffer, escribió un libro llamado ¿Cómo debemos vivir? Pero está titulado en la forma de una pregunta: ¿cómo debemos vivir? Y el libro trata de contestar la pregunta de cómo el cristiano debe vivir después de haber sido regenerado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, la respuesta es más complicada de lo que parece. ¿Sabes por qué? Porque la vida sucede de una manera orgánica y natural. Tú no debes vivir, nadie te tiene que decir a ti, vive. Simplemente, si tú estás vivo, vives. Nosotros vivimos la vida cristiana porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 2. Pablo dice: yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Así que la vida agradable que nosotros vivimos, hermanos, delante de Dios es la vida de Cristo. Porque nosotros estamos en Cristo, nosotros agradamos al Padre, contamos con la aceptación del Padre. Y en la vida, hermanos, de Cristo es una vida, hermanos, de obediencia, no solo en su vida, también, hermanos, en su obra expiatoria. Sin embargo, aquí vemos, hermanos, de que Pablo les exhorta y los anima a los tesalonicenses a abundar en esta vida, a que ellos crezcan en esta vida que ya están viviendo por su unión con Cristo cada vez más y más. Esto crea una tensión, pero una tensión santa que el Señor viene, hermanos, y establece a propósito. Ya, hermanos, hemos sido apartados por Dios, hemos sido santificados en Cristo y sin embargo estamos llamados a crecer, estamos llamados a abundar, hermanos, en esta vida extraordinaria. Verso 4 lo enfatiza una vez más, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así, una vez más, esa cláusula, abunden más y más. O sea, ya lo están haciendo, están viviendo, porque están conectados a Cristo. Simplemente abunden, crezcan en esa vida que es agradable a Dios cada vez más y más. Así que esto nos lleva a nuestra pregunta clave del día de hoy: ¿cuál es esta vida extraordinaria que Dios a través de Cristo, hermanos, nos da para ser agradable delante de Él? ¿Cuál es esta vida extraordinaria? ¿Cómo luce esta vida extraordinaria la cual el Señor nos ha llamado a vivir? Y en primer lugar decimos, hermanos, derivando del texto, de que esta vida es una vida de dependencia en Dios, una vida de dependencia en Dios. Veamos cómo dice el verso 4: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Así que notamos que las exhortaciones que Pablo hace son, hermanos, en el Señor Jesús. Él les llama a caminar una vida que sea agradable a Dios. Y por último vemos que los preceptos que Pablo, hermanos, va a enumerar son hechos con la autoridad del Señor Jesús. Y entonces esto subraya una verdad: el cristiano, hermanos, es, hermanos, dependiente de su Señor. Hay una maravillosa dependencia que existe entre Dios y su pueblo. Vivimos para agradarle. La vida la caminamos en una profunda dependencia de su gracia, de su poder y de su cuidado. Como leía el pastor Jonathan, cuando Pablo viene y le habla a los atenienses, él le dice: porque en Dios nosotros vivimos, nos movemos y somos. Hay una dependencia profunda, hermanos, entre la criatura y el Creador. Mas hay una dependencia, hermanos, una intimidad, una comunión más profunda aún, hermanos, entre el pecador y su Redentor, entre el Hijo y su Padre.
La mentira del Edén es desnudada. Nosotros no podemos independizarnos de Dios. Es cierto lo que dijo, hermanos, aquel hombre de Dios, Agustín de Hipona, cuando dijo de que Dios nos hizo para Él. La independencia es una ilusión, hermanos, es una mentira. O somos de Dios, hermanos, o no somos de nadie. Y el Hijo de Dios ha entendido esto por el Espíritu de Dios. Nosotros decimos, como David en el Salmo 100, nosotros somos ovejas de su prado. El Nuevo Testamento da maravillosas metáforas de esta dependencia. Así como el pámpano depende de la vid verdadera. Fuera de mí, dice el Señor, Juan 15, nada podéis hacer. Hay una dependencia, hermanos, entre nosotros y Dios. Así como, hermanos, el edificio también depende de la piedra angular. Si la piedra angular, que es Cristo, es removida, ¿qué es lo que sucede? El edificio se desploma. Así que dependemos de su gracia para ser salvos. Dependemos de su poder para perseverar. Dependemos de su cuidado para vivir. La dependencia, hermanos, del cristiano, de su Dios, es un hecho. Y sin embargo, hermanos, aquí Pablo nos exhorta a crecer en esa dependencia, a abundar más y más, hermanos, en esa relación para con Dios. Pero ¿cómo crecemos nosotros en nuestra dependencia para con nuestro Padre Celestial? Una vez más, hermanos, es Dios el que marca el camino. Con frecuencia las tribulaciones, las aflicciones, las tentaciones, las enfermedades son instrumentos en las manos de Dios para enseñarnos, hermanos, cuán dependientes somos de Él. Aún esta misma pandemia, hermanos, nos ha enseñado cuán dependientes somos de Dios. Cuando hay alguna medida de tranquilidad y paz, hermanos, cuando hay una bendición de una etapa de la vida sin problemas, ya empezamos nosotros a creernos independientes. Y el Señor utiliza las pruebas, los sufrimientos, hermanos, para enseñarnos una lección que difícilmente aprendemos por nosotros mismos. ¿Sabes cuál es esa lección? Somos débiles. Dependemos de Dios. Si nos desconectamos, hermanos, de la vida, como el Señor dice, no somos nada. Por eso Pablo decía, si algo, yo me voy a gloriar en esto, yo me voy a gloriar en mi debilidad. Segunda de Corintios 11. Ahora, ¿cómo se gloria uno en su debilidad? Porque frecuentemente uno saca el pecho, ¿verdad?, para las cosas buenas que uno cree tener. Hermanos, y Pablo decía, yo me glorío en mi debilidad. ¿Y sabes por qué él podía decir eso, hermanos? Porque a través de la revelación de nuestra debilidad, hermanos, nosotros crecemos en nuestra dependencia para con Dios. Cuando Dios nos muestra, hermanos, a través de sus múltiples herramientas, cuán necesitados nosotros somos de Él, entonces, hermanos, nosotros crecemos en dependencia de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros crecemos en dependencia de Él? Tú sabes que una de las cosas que sucede es de que atendemos más a su palabra. Nuestra vida de oración, que a veces está trabada, se destraba a través de, hermanos, el movimiento hacia la dependencia con Él. Deseamos estar más con el pueblo de Dios, hermanos, y aquello, hermanos, de que el mundo rechaza, la admisión de la debilidad, hermanos, el Señor se fortalece en medio de eso, y eso nos lleva a vivir una vida extraordinaria, una vida de dependencia de Dios, una vida que admite al Señor, Señor, sin ti, Señor, verdaderamente yo no puedo. Esa, hermanos, es una vida extraordinaria. Mas en segundo lugar, el texto nos lleva, hermanos, a entender que una vida extraordinaria es una vida de deleite en Dios, una vida de deleite en Dios. El pasaje dice acá en el verso 3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo he sido cristiano por un poquito más de 40 años.
Por favor, ten misericordia, no te pongas a hacer cuentas. Entonces el hermano tiene por lo menos tanto. Santificación y santidad, hermanos, en mi vida cristiana ha sido redefinida, hermanos, tantas veces. Y la mayoría de veces en términos, hermanos, que al cristiano lo desanima y lo espanta. Vamos a hablar acerca de la santificación. Ay, Dios mío, ya, yo ando por la calle ahorita, hermano, la verdad. Hable de otra cosa, por favor. Y la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Y entonces, ¿en dónde uno se esconde? Pero hermanos, nosotros hemos largamente definido la santificación en términos de cómo nos vestimos, qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos, cuál es el largo del pelo, cuál es la cantidad de make-up en la cara, cuántas horas oramos, cuántos ayunos hemos hecho, hermanos. Y cuando, hermanos, la santificación se define en términos de la conducta, eso es algo gravoso y, si somos sinceros, desalentador. Y el Señor dice acá, hermanos, de que la voluntad de Él para con nosotros es nuestra santificación. Libro de los Colosenses, hermanos, el apóstol Pablo le dice a los colosenses: no se dejen quitar el premio, no se dejen que les definan la santificación en términos de no coman, no beban, no toquen, no respiren, porque eso no es la santificación. Venga, pastor, ¿qué es la santificación? La mejor definición que yo encuentro, hermanos, una definición más placentera y bíblica, Romanos 6:22, dice Pablo: ahora habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios y tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto. ¿A cuánto les gusta, hermanos, la fruta acá? ¿Verdad que la fruta es deliciosa? Alguien dice, hermanos, que las frutas son los postres de la naturaleza, ¿no? Y qué, hermanos, creativo el Señor al crear tanto tipo de fruta, de tanta forma, de tanto color, con tanto aroma, y uno viene y lo prueba y dice: qué fruta más deliciosa. La santificación, hermanos, es la fruta, hermanos, de la vida cristiana. Es algo placentero, es algo delicioso, que lamentablemente predicadores, teólogos, hermanos, y pastores la hemos hecho en algunas veces algo amargo. Pero el Señor dice que la santificación es, hermanos, el fruto de estar unidos a Cristo Jesús por la fe. Es una doctrina deleitosa, hermanos, y jugosa, y lo debe ser de la teología cristiana. Así que el Señor le dice a los tesalonicenses, hermanos, de que ellos están llamados al deleite, al fruto de la santificación. Y ahí está Dios moldeándonos a la imagen de su Hijo. Otra definición de lo que es santificación: crecemos en santificación en la medida en que el Hijo de Dios es formado en nosotros, porque nunca nadie fue, hermanos, más santo que Cristo. Pero ¿por qué Cristo fue santo? ¿Por qué Cristo fue obediente a su Padre? ¿Por qué? Porque le tenía temor. Él le tenía temor al Padre, por eso caminó en obediencia y temblaba. Tengo una mejor respuesta que esa. Bueno, él caminaba en santidad y en temor y en obediencia porque él tenía que obedecer a su Padre. Tengo una mejor respuesta que dar. La respuesta es, hermanos, de que la obediencia de Cristo estaba, hermanos, unida al deleite que él encontraba en obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Escucha este versículo, hermanos, me eriza la piel. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi comida, mi deleite. Yo sé que a todos les gusta comer. Si alguien, ¿sabes a quién? Cuando a alguien no le gusta comer, ya, tú lo esperas un día, 2 días, y al tercer día lo estás llevando al hospital o a la emergencia. Algo está malo, es un enfermo.
El Señor dice: ¿cuál es mi comida, mi placer, mi deleite? Es la voluntad de hacer el que me envió. De tal manera, hermanos, de que Cristo nos abre la siguiente verdad: nuestra santificación crece no en la medida que conozcamos más a Dios, no en la medida que nos alejemos más del mundo, no en la medida que modifiquemos nuestra conducta, sino que nuestra santificación avanza en la medida en que encontremos, hermanos, en Dios, ¿qué? Nuestro deleite, nuestro placer. Cito a alguien, hermanos, que vivió, hermanos, avanzado a su época, alguien que entendía el deleite, hermanos, de lo que está, hermanos, hablando Pablo. Por cierto, cuando entraba a la iglesia, cuando oraba con mis hermanos, cuando los saludaba, hermanos, yo, hermanos, espero de que todos estuviéramos experimentando el deleite que es el poder adorar juntos a Dios. Escucha lo que dice David, que es este hombre, hermanos, que tenía este entendimiento del deleite de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Salmo 36. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, y ellos serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Casi lo puedes beber, casi lo puedes comer, casi lo puedes sentir, hermanos. David ciertamente lo estaba sintiendo. Ojalá de que tú lo estés sintiendo en esta hora, hermanos. El deleite de estar, hermanos, con tus hermanos, escuchando la palabra de Dios, adorando a Él, hermanos. Esa es una vida extraordinaria, una vida que se deleita en Dios. Escucha cómo la palabra define el carácter de los hombres de los últimos días. Van a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y es aquí el engaño del pecado. Es aquí el engaño del diablo, que nos ofrece deleites menores para que nosotros dejemos escapar el deleite mayor. Si tú estudiaste historia, cuando vinieron los españoles, cuentan eso, y vinieron aquí, hermanos, a las Américas, dice que, hermanos, los habitantes de las Américas, dice que les daban tesoros, montañas de plata y de oro a cambio de espejitos, y a cambio de baratijas que ellos nunca habían visto. Y saquearon, hermanos, nuestros países. Y lo que le daban eran, hermanos, cosas que se encuentran ahora en las tiendas de everything $1. Pero ese es el engaño del diablo. Ese es el engaño del pecado. Adán y Eva, hermanos, cambiaron el deleite del fruto, hermanos, ¿y qué? Perdieron el deleite de tener comunión con el Dios creador de los cielos y la tierra. Esaú cambió el deleite de la primogenitura por un plato de lentejas. El hijo pródigo cambió el deleite de la comunión con su padre y el pan de la casa del padre, hermanos, por el deleite temporal de una herencia adelantada. David cambió el deleite, hermanos, de, hermanos, ser el dulce cantor de Israel por, hermanos, una noche con Betsabé. Y así el diablo ofrece los deleites del engaño del pecado. Pero el deleite verdadero, hermanos, es la comunión con Dios. Aquí Pablo advierte acerca de un falso deleite, el falso deleite de la inmoralidad sexual. Acordémonos de que la voluntad del Señor para nosotros es la santificación. Una vez más, hermanos, esto es, hermanos, sentarse a la mesa con Dios y gozar de las grosuras de su casa y beber del abrevadero de sus delicias. Y viene Satanás con un falso deleite, el deleite de la inmoralidad sexual. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero viene el diablo y ofrece el deleite menor. Y Pablo advierte: absténganse, hermanos, de la inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación.
Dios no nos ha llamado hacia estos deleites temporales, pasajeros y mentirosos, sino Él nos ha llamado al deleite de su comunión y de su presencia. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Y es aquí en donde Pablo hace una vigorosa advertencia en contra de uno de los comunes engaños del pecado, hermanos, la inmoralidad sexual. Se lo hace a una iglesia que ha sido, hermanos, puesta como ejemplar. En el capítulo 1, verso 4, dice: ustedes son ejemplo a las iglesias de Acaya y de Macedonia. Y sin embargo les hace esta advertencia en contra de la inmoralidad sexual. La inmoralidad acá es un término griego, el término griego porneia. Y ahí es un término sombría, en donde caben, hermanos, un número largo de deleites engañosos y pecaminosos con el cual, hermanos, el enemigo tienta al Hijo de Dios. El adulterio, hermanos, la fornicación, el deleite de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pornografía, los pensamientos lujuriosos, los deseos desordenados, la prostitución. Y uno podría decir: esos son pecados, pastor, de los inconversos. Pero el Señor está advirtiendo que Satanás es tan astuto que va a venir a ofrecerlos a la misma iglesia del Señor. Y si nuestros ojos no están puestos, hermanos, en el mayor deleite, podemos ser engañados de la manera que fue engañada Eva, de la manera que fue, hermanos, persuadido Esaú, de la manera que fue, hermanos, persuadido David. De tal manera, hermanos, que la iglesia de Cristo es advertida, hermanos, a escoger el más grande de los deleites, hermanos. Y el más grande de los deleites, hermanos, es estar sentados a la mesa de Dios, comiendo, hermanos, de las grosuras de su casa. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Argumentos para abstenerse. Bueno, el deleite que Dios ofrece es mucho, mucho mejor. Otro argumento: los puros de corazón verán a Dios. Cuando somos engañados por, hermanos, estas tentaciones y estos deleites, nuestra capacidad de experimentar y de ver a Dios se bloquea. El enemigo nos engaña. Hemos comido del buffet del mundo y no tenemos hambre cuando llegamos a la casa del Padre. Pero, hermanos, el apóstol Pablo usa un argumento: no sean como los gentiles. ¿Saben por qué? Porque ustedes conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios. Ahora te voy a decir algo, hermanos. Si cualquiera de nosotros ha caído en el engaño del pecado, yo te voy a decir algo: hay provisión para estos pecados en la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquí no estamos, hermanos, para señalar, para moralizar, ni para condenar a nadie. Estamos para advertir en contra del engaño del pecado. Y al tiempo que advertimos, hermanos, del engaño del pecado, señalamos al máximo deleite y decimos: aún para aquellos que hayan caído en este pecado, la sangre de Cristo Jesús tiene la capacidad de perdonar, traer al arrepentimiento, hermanos, y restaurarnos para con Dios. Así que una vida de dependencia para con Dios. Por eso, como decía un hermano, tenemos que aprender a sufrir bien, porque detrás del sufrimiento hay una providencia que nos lleva, hermanos, a reconocer que sin Él no somos nada. Nos podemos gloriar en la debilidad. Señor, gracias por mostrarme mi debilidad. Señor, gracias por mostrarme que fuera de ti soy un pámpano, Señor, que está a punto de, Señor, marchitarse. Gracias por destruir la ilusión de independencia que a veces tengo. Una vida, hermanos, extraordinaria es una vida de deleite, hermanos, en Dios. Y por último, una vida extraordinaria es una vida de devoción a Dios. De devoción a Dios. Hemos visto acá que verticalmente la vida de Cristo en nosotros nos lleva a depender del Padre, nos lleva a depender del Padre. No vengo aquí a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer
Lo que el Padre me envió a hacer, la vida de Cristo nos lleva, hermanos, a entender de que nosotros fuera de Él nada podemos hacer. También nos lleva, hermanos, a deleitarnos como Cristo, que dijo, hermanos, que hacer la voluntad del Padre era su comida. Mas horizontalmente, ¿cómo se manifiesta esta vida de devoción a Dios? ¿Cómo se manifiesta esta vida de devoción a Dios? Bueno, lo vemos en nuestro texto. Después de haber, hermanos, advertido en contra del engaño del pecado, después de haber advertido en contra, hermanos, de Satanás queriendo ofrecernos los deleites de la carne, cuando Dios tiene deleites espirituales a granel que darnos, viene el apóstol, hermanos, y habla acerca del amor fraternal, que es la manera horizontal en donde nosotros vemos, hermanos, la devoción a Dios. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así. Una vez más vemos la atención. Ya lo están haciendo, pero yo les escribo para que ustedes abunden en esto más y más. Ya están viviendo una vida de amor, ya están viviendo una vida de devoción, de dependencia, pero abunden en esto más y más. Y habla acerca del amor fraternal, porque en verdad, dice la palabra del Señor, verso 10, ustedes practican estas cosas ya, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con los que están en toda Macedonia, pero abunden en ello, mis amados hermanos. ¿Verdad que esto contesta la pregunta si la iglesia es indispensable? La gente sigue preguntando eso. No, es que no es indispensable. Uno hay otras maneras. Y nosotros decimos, sí es indispensable. Mi alma grita de que la iglesia es indispensable. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. Son los embajadores del Rey proclamando las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz. Son las ovejas del prado del Señor reuniéndose a comer la comida que el buen pastor da. De tal manera, hermanos, de que la iglesia ha sido y será indispensable. No importa si vengan tiempos de guerra, no importa si vengan tiempos de persecución o tiempos de pandemia. Nunca puede ser la norma que la iglesia deje de ser indispensable. ¿Sabes por qué? Porque el amor fraternal, que es la característica de una vida extraordinaria, encuentra su campo de aplicación cuando nosotros, hermanos, nos reunimos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿ya? Pero no es igual abrazarse a través de Zoom, ¿no es cierto? Gracias a Dios por Zoom. Prefiero abrazarte en persona. Prefiero decirte que te quiero cara a cara. Prefiero escuchar las alabanzas del Señor, que se levanten en donde el Señor, hermanos, designe como el lugar a hacerlo, cara a cara. Así que nuestra devoción a Dios encuentra, hermanos, su contexto inmediato en el cuerpo de Cristo. Mirad cuán bueno y delicioso, una vez más la palabra, hermanos, los que han hecho de la religión, hermanos, algo moralista, los que han hecho de, hermanos, el reunirse meramente un deber, no han entendido el verdadero cristianismo. Porque esto, hermanos, es deleitoso. Mirad cuán bueno y deleitoso es el congregarse los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo es, salmista? ¿Cómo es? Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza y desciende sobre la barba y luego sobre las vestiduras. ¿Sabes cómo es? Es como la nieve que está en la cúspide del monte de Hermón y que se derrite y luego esa nieve desciende y trae bendición. ¿Sabes cómo es la congregación de los justos? El lugar en donde Dios manda bendición y vida eterna. De tal manera, hermanos, de que el Señor viene y señala a través de Pablo que en Tesalónica existía el amor. Así como en Christ
family existe amor, y sin embargo nos anima a que nosotros ¿qué? Abundemos en amor más y más, a que crezcamos en ese amor. El escritor de Hebreos lo decía de esta manera: estimúlense al amor y a las buenas obras. Estimúlense al amor y a las buenas obras. Por cierto, no nos dice cómo, pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermanos? El amor no necesita muchas instrucciones. Busca el bien de tu hermano, procura el bien de tu hermana en Cristo. Decía un pastor delante del Señor: mi oración, Señor, es la siguiente: dame ideas, Señor, dame ideas acerca de cómo yo puedo ser de bendición a mi hermano, de cómo yo puedo ser de bendición a mi hermana. Ayúdame a ser creativo en maneras de que yo pueda expresar el amor de Cristo a mi hermano y a mi hermana. Porque de esta manera, la devoción que yo tengo a Dios, hermanos, seamos francos, hermanos, primero Dios ha sido devoto a nosotros en cuidarnos, en salvarnos, en escogernos, en preservarnos. Nosotros, hermanos, simplemente, hermanos, lo amamos aunque Él nos amó primero. Pero horizontalmente entonces nos empezamos a amar los unos a los otros. Esta es una vida extraordinaria. Estamos viviendo en climas de odio, hermanos, en donde nadie parece llevarse bien. Nadie parece llevarse bien. Todos se miran ahí de medio lado. Oh, y este es de acá, este es de por acá. Mira lo que puso en Facebook, mira lo que dijo acá. En medio de todo eso, contraculturalmente, hermanos, la vida extraordinaria que somos llamados a vivir es exhibir el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón con generosidad, no con cuentagotas. Y la marca, hermanos, del discípulo de Cristo es el amor. No es los cursos teológicos que hayamos sacado en el seminario. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. ¿Sí qué? Si os amáis los unos a los otros. Ah, pastor, a veces no es fácil. Amemos cuando sea difícil amar. Amemos cuando sea, hermanos, el prójimo y el hermano insoportable, porque a veces nos ponemos insoportables, que quién nos aguanta. Y cuando estemos así, hermanos, amémonos, amémonos. Esposo, ama a tu esposa, aun cuando ella no sea amable. Esposa, ama a tu esposo, aun cuando lo que quieras es realmente otra cosa. Nuestra devoción a Dios se manifiesta horizontalmente, hermanos, al amarnos los unos a los otros con un amor paciente. ¿Por qué paciente, hermanos? Porque a veces somos difíciles de amar. Con un amor que no es rencoroso, un amor que no apunta a cada ofensa. Ay, ¿viste lo que me hizo? Déjame sacar el librito de notas. Ya lo llené, necesito comprar uno mañana. Pero el verdadero amor no guarda rencor. Desecha, hermanos, esa forma de vivir. Esa forma de vivir, ¿sabes qué? Es una forma ordinaria. Todo el mundo vive así. Y tú en Cristo ya lo estás viviendo, pero el Señor te invita a crecer más y más en vivir una vida extraordinaria, una vida de amor y de perdón para con tu hermano. ¿Por qué? Aquí lo responde: porque así hemos sido enseñados por Dios. Eso es lo que dice Pablo acá. Ámense con amor fraternal. Ámense porque así han sido ustedes enseñados por Dios. Verso 9. ¿Qué hemos aprendido de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él.
hermanos, hemos aprendido de Dios, hermanos, el más grande de los amores. Cuando Él, hermanos, no retuvo a su Hijo, sino lo entregó en propiciación por nuestros pecados. Y Cristo, estando en la carne, dice la palabra del Señor, me conmueve este pasaje en el Evangelio según San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y amó a aquellos, hermanos, aún que lo escupían y se burlaban de Él, implorándole a Dios que no les tuviera en cuenta ese pecado. De tal manera, hermanos, que estamos viviendo una vida extraordinaria. Abundemos en esa vida más y más. ¿Qué acerca en cómo vivimos con el mundo? Pastor, si ya en la iglesia la cosa es difícil, ahora con los de afuera, ahí sí no. Ahí sí no. Ahí tiene que portarse uno como tigre, porque si no se lo comen. Pero aquí el Señor nos enseña a vivir una vida extraordinaria. Empezando, hermanos, con este consejo apostólico. Y dice la palabra del Señor acá, vamos terminando. Procuren vivir tranquilamente. Procuren vivir tranquilamente. Esa palabra procuren en el griego es un griego intensificado. Ambicionen vivir tranquilamente. Parece una paradoja. Trabajen duro para vivir tranquilamente, para vivir en paz. Hermanos, ¿cómo es el mundo donde vivimos? No es un mundo de protesta. No es un mundo de ruido. No es un mundo que exige sus derechos. No es un mundo beligerante, un mundo que levanta la voz en odio, hermanos. En medio de eso, ¿cómo el cristiano está llamado, hermanos, a vivir una vida extraordinaria? Yo te sugiero que si nosotros nos vamos a encender por algo, que si vamos a levantar nuestra voz por algo, hermanos, sea, ¿sabes por qué? Por la causa de Cristo Jesús. Si vamos, hermanos, a encendernos y a levantar la voz, sea para anunciar, hermanos, el Evangelio, el cual es el poder de Dios para salvar. Eso no significa que nos vamos a quedar callados, que no vamos a tener opinión. Sí, hermanos, tenemos opiniones y opiniones fuertes acerca de las cosas que estamos pasando. Pero ¿sabes qué? Nosotros esperamos en el Señor. Hay cosas que nos indignan, claro que sí. Pero debemos tomar la justicia en nuestras propias manos y decir, nosotros vamos a cambiar esto, hermanos. Nosotros confiamos en el Señor. Siempre el pueblo de Dios, hermanos, en medio de la injusticia, hermanos, mira al cielo y le dice, Señor, yo voy a esperar en ti, Señor. Ocúpense de sus propios asuntos. Otro consejo del Señor, ocúpense de sus propios asuntos. Hermanos, vivimos en un tiempo en que las iglesias, muchas iglesias se han olvidado de predicar el Evangelio y glorificar a Cristo. No, es que estamos viviendo en un tiempo histórico que se requiere de que nosotros hagamos esto a un lado y demos nuestras opiniones políticas. Tenemos que redefinir esto porque tenemos que alinearnos a lo que la cultura nos está preguntando. Hermanos, y Pablo dice, ocúpense de sus asuntos. Para mí esto, hermanos, es de que el pueblo de Dios, hermanos, se dedica a su Dios. El pueblo del reino se dedica al reino. ¿Somos indiferentes? Claro que no somos indiferentes, vivimos acá. Hermanos, pero ¿sabes qué? Nuestra tarea, hermanos, es predicar el Evangelio de Cristo a un mundo que se está partiendo en dos. Nosotros entendemos que no es a través, hermanos, de volvernos una entidad política y expresar nuestras opiniones y hacer alianzas con la cultura que nosotros vamos a cambiar al mundo. No, nosotros hemos entendido que el único poder que va a cambiar el mundo es el poder del Evangelio, hermanos, porque a través de él Cristo redime y redimirá a toda la creación. Él es el que dice en el libro de Apocalipsis, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Participemos, pero no nos enredemos.
Segunda de Timoteo 2:4. El soldado no se enreda en los asuntos del mundo. Participemos, claro que sí. Somos ciudadanos de este mundo en cierto sentido, pero no nos enredemos. A veces el que se enreda, hermano, no se da cuenta que está enredado, ¿no? Si tú crees que te estás enredando, pregúntale a un hermano: hermano, dime si yo me estoy enredando demasiado en esto. Porque el Señor nos dice: ocúpense de sus asuntos, vivan una vida tranquila, esperen en mí. ¿Cuáles son nuestros asuntos? ¿Se recuerdan a Cristo cuando le dijeron, verdad? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo acá? Se había perdido, 12 años tenía el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Es que a mí, en los asuntos de mi Padre, me conviene estar. Y en último lugar, esa devoción a Dios, hermanos, que se manifiesta a través de una vida tranquila y de fe, una vida de esperanza en Cristo, una vida, hermanos, que se ocupa en los asuntos del reino, una vida, hermanos, que espera en Dios, se expresa de esta manera. Pablo le dice a los tesalonicenses: trabajen con sus manos honradamente para que no dependan de nadie. Esta es una manera extremadamente poderosa de honrar a nuestro Dios, hermanos. Trabajando honradamente para no depender de nadie, hermanos, y aún tener para darle a alguien que necesite. Decía Martín Lutero: ¿cómo honra el zapatero a Dios? No lo honra dibujando crucecitas en los zapatos, ¿verdad? Lo honra haciendo el mejor zapato posible. Y en hacerlo eso, no sirviendo al ojo, sino sirviéndole a aquel que lo llamó a ser zapatero. Pero ¿cuál es la moda de hoy? Hermanos, todo el mundo anda buscando quien lo mantenga. No, si nos dan este dinero por allá y este dinero por acá, y de verdad dicen que va a venir acá, tal vez hasta ni que trabajar tengamos. Y dice aquel, está prometiendo un cheque, ¿verdad?, que va a llegar a la casa aún y cuando yo no esté ni trabajando. Wow, esto sí que es vida. Pero eso no es una vida de devoción a Dios. Aquí, hermanos, la vida de devoción a Dios dice: trabajen con sus manos y trabajen honradamente. Alguien hablaba y decía de Miami como una de las ciudades más caras del mundo. Miami es una de las ciudades más caras del mundo. Es a la vez una de las ciudades más pobres del mundo. Mucha de la gente acá, ¿verdad?, vive en niveles de pobreza. ¿Cómo es posible eso? Y esa persona decía: porque a la gente de Miami le fascina inventar, buscar la manera allí, ¿verdad?, de agenciarse de fondos y no tener que trabajar. Yo no sé si eso sea completamente cierto, hermanos, pero lo que sí sé es de que el cristiano está llamado a honrar a Dios con su trabajo. Aquí está, Señor, lo que me diste. O como dice el libro de Proverbios: lo que viene a tu mano a hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Así que en conclusión, hermanos, esta devoción a Dios se expresa a través, hermanos, de procurar vivir una vida tranquila, quieta. Claro, votamos por autoridades que avancen este propósito. La palabra del Señor dice de que nosotros oremos por las autoridades, por aquellos que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir quieta y tranquilamente. Lo cual no significa de que queremos vivir tranquilos para vivir sentados en el lazy boy, ¿no? Esto es lo que yo quería. No, hermanos, eso nunca ha sido, hermanos, el llamamiento del pueblo de Dios. Nosotros queremos vivir quieta y tranquilamente para proclamar las virtudes de Cristo. Pero ¿sabes qué? Aún cuando se nos tenga que poner la cosa dura, seguiremos proclamando las virtudes de Cristo. Esta es una vida, ¿qué?, extraordinaria. Así que concluimos con esto. A través del Evangelio de Dios, hermanos, Dios nos adentra a vivir una vida la cual es agradable a Él a través de Cristo.
Una vida en la cual debemos abundar, ¿qué? Más y más. Esta vida extraordinaria se manifiesta, hermanos, en una dependencia de Él. Por eso Pablo decía: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mis debilidades el Señor perfecciona su fortaleza. En nuestra dependencia de Él, hermanos, cuando levantamos nuestras manos y estamos completamente vacíos de nuestra justicia, ahí es donde el Señor nos recoge. Esta vida extraordinaria se manifiesta, hermanos, en una vida de deleite en Él, su santificación en nosotros, en donde nosotros, hermanos, redescubrimos la verdadera religión, que es deleitarnos, hermanos, en la presencia de Dios. Así dice la Confesión de Londres, 1689. Dice: ¿cuál es el propósito del hombre? Los libros de ciencia dicen: el propósito del hombre es que nacer, crecer, reproducirse y se acabó, y morir. Pero eso lo puede hacer un gato, ¿no? Un perro, un pajarito. Y el Señor dice que nosotros valemos más que un pajarito. Y los hermanos de la Confesión de Londres, cuando les hicieron esa pregunta: ¿cuál es el propósito del hombre? Ellos respondieron: el propósito del hombre es este: tener comunión con Dios y deleitarse en su presencia por siempre. El deleite de Dios, hermanos, que hace a un lado el engaño del pecado y, hermanos, nos da la fuerza de que cuando Satanás venga a ofrecernos inmoralidad sexual o de cualquier otro tipo, porque no solo sexual el asunto, el cristiano va a poder abstenerse y decir no. Una vida de deleite en su palabra, en la comunión con Él, y terminando, una vida de devoción a Dios, expresada en un amor fraternal hacia su pueblo. ¿Cuántos se aman aquí los unos a los otros? Hermanos, somos hijos de un mismo Padre, hermanos. Que hay diferencias, puede haber diferencias, ¿verdad? Fricciones. Eso pasa en las mejores iglesias, hermanos, pero hay amor. Mi ánimo para ti es: crezcamos en ese amor. Crezcamos en ese amor. Y para con el mundo, trabajemos honestamente. Entendamos, hermanos, de que el Señor nos ha llamado ¿a qué? A vivir en paz, quieta, tranquilamente, esperando en Él. Y ocupémonos de lo nuestro, hermanos, que tenemos un extraordinario mensaje que darle al mundo. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno y santo, en esta hora, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, bendito Redentor, por esta vida que nos has llamado a vivir, Señor. Señor, lo emocionante es que nunca se va a acabar, porque vamos a vivir para siempre, Señor. Vamos a vivir eternamente y vamos a reinar contigo. Ayúdanos a crecer más y más en dependencia. Ayúdanos a crecer más y más en devoción, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más, Padre Santo, Señor, en nuestro deleite, Señor, para contigo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Señor. Y habiendo hablado, Padre Santo, Señor, de el engaño del pecado, te damos gracias también, Señor, porque en Cristo tú has hecho provisión. Señor, y si hay, Padre, alguien que haya sido engañado, Señor, por ese falso deleite, encontrará en ti, Señor, un Dios que es amplio para perdonar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.